En esta casa de remate bancario terminé ganando $44,000. Lo interesante de todo esto es que el día que compré los derechos de esa casa, yo no sabía si la casa la iba a poder rescatar o la iba a tener que demoler completamente. Y es que en este tipo de operaciones no se trata de comprar casas bonitas, sino de identificar el problema y tomar las decisiones correctas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel, les voy a dejar mis redes aquí abajo por si quieren seguirme y ver más de mi contenido. Vamos a ver el paso a paso de cómo compré esta casa, o más bien los derechos de crédito, cómo la remodelé y cómo llegué a la venta. Recuerdo muy bien el primer día que fui a ver esa casa, fue por ahí de noviembre del 2020. Yo me bajé del coche, hacía muchísimo calor en Valladolid. Como saben, en Yucatán en general hace mucho calor. Yo me bajé del coche, rapidísimo empecé a tomar video. Lo tomé lo más rápido que pude porque yo no debía de meterme en la casa en realidad, aunque estaba totalmente vacía y abandonada, no había puertas, no había reja. No debe uno meterse a las casas. Incluso existe el riesgo de que le hablen a la policía a los vecinos y después llegue la policía, te cuestione, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Demuéstrame que es tu casa o demuéstrame que la estás, no sé, rentando, te mandó el dueño. Entonces es un riesgo meterse, pero obviamente era un riesgo que debía de correr porque la casa por fuera se veía completamente destruida. Tenía que ver si realmente podíamos rescatarla. Pero bueno, en realidad con esa visita yo no pude saber muchísimo, solamente tomé un video. Dije, le voy a enseñar este video a mis amigos arquitectos, algunos ingenieros también que tengo de amigos, y pues para ver qué me dicen, cuál es su opinión, si es necesario demoler una parte de la casa, si hay que tirarla completamente, no sé. Yo ya tenía el conocimiento de que había grietas que eran peligrosas, es decir, grietas que van de arriba, desde la losa hasta el piso. Son peligrosas, especialmente cuando puedes ver de lado a lado. Yo no sabía qué tan grave era hasta ese punto, entonces empecé a investigar, empecé a googlear también, a preguntarle a amigos y llego a la conclusión de que no es posible saberlo de esa manera. Necesitaba yo contratar a un estructurista para que fuera y tomara las mediciones correctas y me diera su veredicto, digamos, y el plan de restauración de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a analizar, ok, nos venden la cesión de los derechos, nos ceden los derechos en este precio, en este valor. Las casas aquí están en tal precio. La casa probablemente necesite que se tumbe completamente. Entonces hay que tomar en cuenta esa reconstrucción de esa casa. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar en cuenta que íbamos a reconstruirla, solamente como para tener el peor de los escenarios calculado. Entonces empecé a hacer mi tabla, reviso los precios de la zona y empiezo a revisar, a tabular el precio por metro cuadrado de terreno y de construcción, y entonces ahí me da un valor estimado de en cuánto puedo vender mi casa, obviamente ya restaurada y ya remodelada. Entonces empiezo a ver que sí es buena opción, y ahí es cuando me doy cuenta, ok, las personas ya se desentendieron. Empecé yo a sacar conjeturas, ¿no? Porque en realidad no sabía. Ok, las personas ya se desentendieron de esta casa, se ve que no les interesa, la casa está destruida, no creo que ellos quieran algo de la casa, no la están rentando, no le están sacando provecho. Entonces me di a la tarea de comenzar a buscarlos. En ese inter pagamos los derechos del crédito. Aunque ya teníamos los derechos del crédito, yo no podía ir a la casa a llevar el ingeniero. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les conté. Entonces tenía que esperarme hasta que yo ya hubiera negociado, hubiera concretado y hubiera tenido algún documento por parte de los titulares de la casa o de los dueños de la casa. Empiezan ellos a responderme los mensajes, les pido un par de llamadas. La señora era un poco difícil. La señora incluso vivía en otro estado, ella vivía en Quintana Roo y el señor vivía en un municipio al sur de Mérida. El señor, bastante accesible, me dijo, mira, yo no tengo ningún problema, la casa, mi esposa y yo nos divorciamos, nos peleamos, nos separamos, ella se va por un lado, yo por otro lado, y la casa la dejamos ahí, justo también porque tenía un daño ya en la losa y la constructora nunca se quiso ser responsable de ese daño, nunca quiso repararlo. Y pues al final nosotros no supimos qué hacer y simplemente nos salimos y dejamos la casa vacía. Después vimos que empezaron a robarse pues las ventanas, las puertas, la reja,
todos empezaron a robar el cableado. Entonces pues dijimos, bueno, ya no tenemos dinero para restaurarla, estamos nosotros en un pleito y pues mejor la vamos a dejar por la paz. Entonces me dijo, yo te firmo, tú me das lo que me estás ofreciendo y nada más revisa con mi esposa, pues porque ella, pues yo ni siquiera sé dónde está, ¿no? Entonces le dije, no te preocupes, ya estoy entablando una negociación también con ella. Me dice que no hay problema, que puedo ir a firmar allá a Quintana Roo. Ahí fue otro reto más, porque ella no podía venir a Yucatán, no podía venir a Mérida. Me dijo, mira, yo soy enfermera y no puedo pedir permiso en el trabajo. Entonces hablé con un par de notarías hasta que encontré una que me pudo ayudar a ir a recabar la firma. Regresamos ya con el poder, también firmamos una promesa de compraventa. Realmente fue un documento como para asegurar un poquito más, darle una capa más de seguridad a la transacción. Lo que pasó después fue que empecé a contactar a un par de ingenieros. Elegí a uno que me pareció bastante serio. Fuimos a Valladolid, tomó sus medidas. Recuerdo que ese día también yo puse una lona que dice, atención, no entres. Y bueno, está un poquito ahí amenazante esa lona y me ha resultado muy bien. Entonces puse esa lona afuera, la casa no tenía ninguna reja, entonces era obvio que cualquiera podía entrar, pero yo lo que no quería es que alguien se fuera a meter y pues me la invadiera, ¿no? Había otro riesgo, que pues la casa también se les cayera encima, porque hasta ese día nosotros no sabíamos si tenía algún riesgo de que se cayera. Entonces puse esa lona, el ingeniero me entregó los documentos, me dijo el plan de restauración, de remodelación que se tenía que hacer. Empezaron a hacer la remodelación. Yo no conocía muy bien los albañiles de ahí, de esa zona, entonces primero hubo unos que me quedaron mal. Cambié de albañiles como 2 o 3 veces, pero ahí mucho ojo. La clave para que no pierdas dinero en la construcción es que nunca pagues adelantos. Es decir, vas a pagar lo que hicieron hasta ese día. Si por ejemplo les pagas el sábado, que yo siempre pago los sábados, les pago lo que hicieron ese día. O sea, ese día medimos, hiciste tantos metros de cimentación, tantos metros de excavación, tantos metros de pintura, bueno, es lo que se paga. Tratamos de no dar adelantos, porque ahí es cuando nos ha pasado que ya no regresan y pues nos dejan tirada la obra, ¿no? Ahora, otra cosa que me hizo decir sí a esta casa fue que está muy cerca de las pirámides de Chichén Itzá. Los que han venido a este lado del país han visto que es una maravilla, de hecho es una maravilla de la UNESCO, si no me equivoco, y eso me dio mucha seguridad de que los precios iban a mantenerse, iban a incrementar, la plusvalía también era fuerte. Otro punto es que es pueblo mágico. Los que somos mexicanos sabemos que los pueblos mágicos tienen un historial de que se desarrollan y de que hay movimiento, hay turismo, hay manera de que la plusvalía también avance. La remodelación la terminamos alrededor de 9 meses después de haber comenzado. Sí, fue una remodelación bastante extensa. Otro punto fue que cuando terminamos de remodelar y como no necesitábamos liquidez en ese momento, a mí se me ocurrió que era buena idea ponerla en Airbnb. También explorar un poquito eso. Ya habíamos tenido mi esposa y yo ganas de ver cómo funcionaba ese negocio, de ver cómo operarlo. Ahí mi esposa fue la que se metió de lleno en la decoración de la casa, qué debíamos de comprar, qué electrodomésticos, cómo decorarla, cómo hacerla funcional para Airbnb. Fue en diciembre del 2021, si no me equivoco, que la sacamos y la enlistamos en Airbnb. Y después vino el momento en el que vemos que las casas ya agarraron cierto valor, llegamos a un valor que habíamos propuesto como meta y dijimos, bueno, vamos a pararle al Airbnb y vamos a publicarla para que se pueda vender, ¿no? Entonces la publicamos con todo y muebles, con todo y aires acondicionados, todo instalado. El total que gastamos en ese proyecto fue alrededor de $37,000 y la utilidad fue de $44,000. Y bueno, es que la mayoría de las personas pierden dinero en este negocio porque lo están haciendo con emociones. Hay que tratar de ver las cosas de la manera más fría posible, más numérica posible y obviamente también irnos al lado de la negociación. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos abogados que te van a decir, mira, vamos a seguir en el juicio, vas a llegar a recuperar la casa y vamos a obtenerla, vamos a desalojar. Y la verdad es que la negociación es 1000 veces mejor que esperarse a
a poder llegar hasta ciertos puntos o ciertos avances legales. Yo la verdad siempre he dicho que vale la pena ir a tocar las puertas, aguantarse la pena un poco y tratar de negociar, llegar a un acuerdo. Sé que no es fácil, pero de verdad te lo digo, y esto no te lo va a decir nadie que se dedique o que te quiera vender una cesión de derechos o una casa de remate bancario. Si no sabes o no te gusta negociar, es mejor que no entres en este negocio. Puedes tener tal vez a alguien que esté de tu lado, que te ayude a negociar. Puedes a lo mejor tener un buen abogado que le guste negociar, pero que también sea bueno en lo que hace, en los procesos legales, obviamente, en juicios hipotecarios. Y otro consejo que te puedo dar es que si tú desde el día uno ya compraste bien, ya hiciste la mitad del negocio. Si sabes negociar, ya tienes el otro 30% ganado. Entonces, mucho ojo. Estos dos pilares son los más importantes. Si sabes negociar, puedes avanzar muchísimo más rápido que solamente yéndote por el lado legal. No olvides dejarme un like, suscribirte si quieres ver más videos como estos. Y pues bueno, muchas gracias.